Vamos a Colosenses capítulo 2. Vamos a leer unos versículos del capítulo 2. Esta carta es una carta que escribe el apóstol Pablo. Cuando Pablo la escribe, esta carta, él está preso. Parece que está preso en Roma. Y esta iglesia es una iglesia que él levantó y formó cuando él estaba desarrollando su ministerio, un ministerio de 3 años. Tuvo Pablo muy intenso, muy fuerte. Después que él se convierte, durante 3 años él está predicando el evangelio, y él está predicando en Éfeso. Y desde Éfeso parece que plantó esta iglesia en Colosas. Esta iglesia está más o menos a 160 kilómetros de Éfeso. Pero bueno, él plantó esta iglesia allá. Lo interesante es que nunca la visitó, a la iglesia de los colosenses. Entonces acá, en el capítulo 2, le dice un par de cosas. Él está, y le cuento esto para que se ponga en el contexto de lo que vamos a leer y para que entienda el contexto en el que fue escrito. Esta era una iglesia, como dije, que Pablo plantó, pero la plantó a través de otros. Y el tema es que la iglesia estaba sufriendo un peligro grande porque había entrado una herejía. Una herejía es una enseñanza falsa a la iglesia que corría riesgo de que la iglesia se terminara desarmando, perdiendo o destruyendo. Porque las herejías, cuando entran, tienen un objetivo principal, que es destruir. Entonces Pablo le está escribiendo capítulo 1, usted si puede después léala, es hermosa la carta, tiene poquitos capítulos, 4 capítulos nomás, así que la lee así rapidito, pero es hermosa la carta. Capítulo 2 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Le está escribiendo a los hermanos de Colosa. Y por los que están en la Odisea también. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, nunca lo vieron a Pablo. Pero ellos lo conocían, pero nunca lo vieron. Que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque la herejía estaba ahí, los falsos profetas estaban ahí, los falsos maestros estaban enseñando cosas, y entonces él dice, bueno, esto se los digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque hablan lindo, pero lo que están diciendo no es verdad. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, en Cristo, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Como decíamos recién, ¿no? Damos gracias, gracias. Bueno, abundar en acciones de gracias, decía él. Yo quiero enfocarme en el versículo 5, porque el versículo 5 lo voy a volver a leer. Dice, porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes. ¿Haciendo qué? Gozándome. Se gozaba él. No estaba presente, pero se gozaba. ¿Por qué se gozaba? Por 2 cosas. Dice, mirando vuestro buen orden. Vuestro buen orden. ¿Cómo andamos con el orden? Bueno, me alegro. Y la segunda, dice, y la firmeza de vuestra fe en Cristo.
la firmeza de vuestra fe en Cristo. Dos cosas que él le causaban alegría, le causaban gozo, de que esta iglesia, que nunca había visto su rostro, a pesar de que nunca había tenido la bendición de tener al pastor presente, podemos decir así, sin embargo una iglesia que había crecido, que se estaba estableciendo bien, que era una iglesia ordenada, podemos decir, y además que tenía una fe firme en Cristo. Es la firmeza de la fe, eso es lo que más le impactaba a Pablo. Entonces, cuando el apóstol Pablo les escribe a los cristianos de la iglesia ahí en Colosas, y le dice eso, que él se siente gozo al ver la firmeza de su fe. Y eso me impactó esa frase, ¿no? La firmeza de la fe. ¿Cómo Pablo podía ver la firmeza de la fe de esos cristianos? Me pregunté yo, digo, ¿cómo? ¿Cómo hacía él para ver la firmeza de la fe? ¿Cómo vemos nosotros cuando nosotros vemos en otras personas de la iglesia que tienen una fe firme, ¿no? Decir, qué lindo, qué firmeza que tiene este hermano, esta hermana. Bueno, creo que una fe firme es aquella que ha sido probada. Una fe firme es la que ha sido probada, que ha enfrentado dificultades, pero que ha soportado la adversidad con paciencia. La fe firme es la que no, digamos, se destruyó con una prueba, con una lucha, con una crisis, sino que fue probada, enfrentó dificultades, pero permaneció firme para la gloria de Dios. Así que la iglesia de Colosa está en esas condiciones. La iglesia fue probada, pasó por muchas dificultades, pero ahí estaba la iglesia firme para la gloria del Señor. Así que trasladándolo a nuestra vida cristiana actual, también enfrentamos nosotros todo el tiempo desafíos. Todo el tiempo tenemos desafíos que ponen a prueba nuestra fe. Amén. Y por eso yo quiero que veamos, como siempre, por medio de la palabra de Dios, cuáles son algunos de los desafíos de nuestra fe y que necesitamos hacer para superarlos a esos desafíos. Así que 2 o 3 cositas le voy a decir para que no se haga muy tarde. Pero una de las cosas que me di cuenta, que el primer desafío que tenemos, porque nuestra fe también es probada, como era probada la fe de los hermanos de Colosas y de la Odisea, nuestra fe también es probada. Todo el tiempo nuestra fe es probada. Y todo el tiempo enfrentamos también algunas dificultades. Eso es una realidad. Pero qué lindo es que todo el tiempo vemos hermanos y hermanas que a pesar de que están siendo probados y que están enfrentando dificultades, tienen firmeza en su fe, tienen firmeza, ¿no? Y qué lindo eso, de que, gloria a Dios, permanecen firmes en la presencia del Señor. Así que el primer desafío que encontré tiene que ver con nuestras circunstancias. Ese es el primer desafío. Y para eso vamos a ver una historia cortita que ya conocen muchos de ustedes, que está en Marcos capítulo 4, verso 36 al 38, cuando dice la Biblia, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca de tal manera que ya se anegaban. ¿Se acuerdan la historia esa? ¿Sí? Cuando Jesús calma el viento y el mar. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado, que perecemos. Mire la actitud, ¿no? Entonces, ¿qué podemos ver en esa historia tan linda y tan predicada? Bueno, podemos ver que durante el viaje, ese viaje que estaban haciendo, iban Jesús y los discípulos. De repente, sus circunstancias cambiaron. Lo que nos pasa a muchos de nosotros, a veces está todo lindo, ¿no? Salimos de viaje, ahí estamos con Jesús en la barca, con los hermanos, los discípulos, estábamos todos ahí y todo tranquilo, veníamos bien, íbamos a cruzar hacia la otra ribera, pero resulta que de repente cambió la circunstancia. ¿No te pasó eso alguna vez? Que venís todo bien y de repente, ¡pum!, cambió tu circunstancia.
Algunos se quedan sin trabajo, otros se enferman, a otros se le va alguno de la familia, ¿no? La circunstancia cambia. Se genera algo ¿qué pasó? Si estaba todo tranquilo, estaba todo bien. ¿Qué pasó? Bueno, versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya, dice, se anegaban, o sea, ya estaban a punto de hundirse. Y entonces esa era la circunstancia que aparece de repente, y yo lo trasladé a nuestra vida y yo dije, wow, ¿cuántas veces nos pasa esto a nosotros? Que venimos bien, y de repente pasa algo y cambió totalmente la circunstancia. Así que yo veo que estaban enfrentando una crisis que les podía realmente costar la vida, por lo que dice el texto, ¿no? Porque la tempestad era tan fuerte, que llegaron ellos a sentir que iban a perecer. Eso es lo que narra la palabra. Y yo creo que nosotros, al igual que los discípulos, cuando enfrentamos circunstancias difíciles en nuestra vida, muchas veces, hermanos y hermanas, llegamos a creer que Dios no tiene cuidado de nosotros, como ellos pensaron. Miren, ellos estaban ahí, estaban con Jesús, venían de una jornada maravillosa, habían visto a Jesús hacer cosas tremendas. Sin embargo, ahora que la circunstancia cambia, ellos comienzan a expresar cosas, ¿no? Como, por ejemplo, no tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo? Estuviste haciendo un montón de cosas y ahora no tienes cuidado de nosotros. Ellos llegaron a creer que Dios no tenía cuidado de ellos, estaba descansando y durmiendo, entonces se pusieron mal. Y eso nos pasa a veces a nosotros. El enemigo nos hace creer que Dios se olvida de nosotros, que Dios no nos cuida, que Dios está ocupado en otras cosas. Y en el verso 38 es donde dice esto. Dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y fueron y lo despertaron. Yo me lo imagino ahí con desesperación, ¿no es cierto? Fueron y lo despertaron y le gritaron, maestro, maestro, no tiene cuidado que perecemos, nos vamos a morir. Y ellos llegaron, hermanos, a creer que sus circunstancias eran tan difíciles, que ya no había esperanza. Qué triste, ¿no? Tener a Jesús en la barca y pensar que ya no hay más nada que hacer. Claro, nosotros por ahí no podemos hacer nada, pero Jesús puede hacer cualquier cosa, ¿o no? Porque para Él no hay nada difícil, para Él no hay nada imposible. Y bueno, y la fe de ellos estaba siendo probada. Dios estaba probando su fe. Entonces, ¿cómo podemos vencer ese desafío, ¿no es cierto?, de que a veces sentimos que Dios no nos cuida, que Dios no se ocupa de nuestra necesidad, que Dios no escucha nuestro clamor? ¿Y cómo podemos nosotros entonces vencer ese desafío? Bueno, simplemente lo podemos hacer confiando en el poder de nuestro Dios. Confiar en el poder de Dios, que siempre estamos cantando, que siempre estamos hablando, que siempre predicamos sobre el poder de Dios. Mire lo que pasó en el verso 39 y 40, dice, y levantándose, como diciendo, estos me tienen cansado ya. ¿Por qué? ¿Por qué están así, no? Y levantándose, Jesús reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ese es nuestro Dios, ¿no? Denle un aplauso a Él. Ese es nuestro Dios. ¿Cuál es la circunstancia que te hace sentir que a veces Dios no te cuida, o Dios no te atiende, o Dios no se acuerda de ti? El diablo viene a meterte esas ideas raras en la cabeza. Versículo 40, Jesús les dice, después que calma el viento, el mar, y viene la tranquilidad, la paz, dice, ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tienen fe ustedes? Tremendo, ¿no? Entonces yo vi que las preguntas de Jesús a sus discípulos eran para hacerlos reflexionar. ¿Por qué? ¿Por qué?
¿Por qué se ponen tan mal? ¿Por qué están amedrentados, temerosos, miedosos? ¿Por qué? ¿Qué, no tienen fe acaso? ¿O tienen fe solamente cuando las cosas están bien? Y cuando viene la prueba, la lucha, la crisis, la situación allí, ¿no es cierto?, donde Dios nos pasa por esa prueba, se nos va la fe. Entonces la pregunta yo veo que Jesús le hace tiene que ver con que ellos reflexionen. ¿Por qué están así? ¿Cómo? Le dice, no tienen fe. Esa pregunta significaría más o menos que Jesús le está diciendo, no tengan miedo, no tengan miedo. Porque yo puedo cambiar cualquier circunstancia, yo puedo vencer cualquier dificultad. Le estaba enseñando Jesús, ¿no? Y en Marcos capítulo 10, verso 27, encontramos ese pasaje que siempre recordamos, que dice entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Qué lindo, gloria a Dios. Bueno, ese es el primer desafío, las circunstancias. Cuando las circunstancias cambian, mi hermano, nosotros ahí es donde debemos demostrar nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Y no darle lugar al diablo para que el diablo nos coma, como decimos nosotros, la cabeza, ¿no? El diablo viene y te come la cabeza y te pone ideas raras. Y entonces ahí empezamos nosotros a ponernos como los discípulos y decir, no, Dios no me cuida, Dios no me escucha. Bueno, el segundo desafío tiene que ver con esto que estoy diciendo. El segundo desafío de nuestra fe es cuando la respuesta, escuche, a nuestras oraciones tarda en llegar. Cuando la respuesta a nuestras oraciones tarda en llegar. El Salmo 69, versículos 2 y 3 dice... Mire lo que el salmista expresa. Dice, estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enrojecido, enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Mire todo lo que le pasa esperando la respuesta de Dios, ¿no? Tremendo eso que está escribiendo el salmista. Yo estaba preparando el mensaje y me acordé del capítulo que escribí sobre cuando Dios hace silencio en mi libro. Lo empecé a leer, pero no lo pude terminar. Lo dejé ahí porque yo iba a leerles una parte del capítulo, pero dije, no, muy fuerte. Tremendo cuando oramos y parece que Dios no escucha. Cuando oramos y parece que no viene la respuesta. En una parte del libro yo siempre digo que Dios puede responder de diversas maneras, ¿no? A veces Dios responde que sí, a veces Dios responde que no, a veces Dios responde que esperemos un poco y a veces Dios hace silencio. A veces Dios hace silencio, pero en el silencio de Dios, Dios está. No es que Dios no está, que se fue a otro lado. Dios está ahí, pero Él hace silencio y en el silencio Dios está trabajando. Y a veces nosotros entramos en un cuadro de desesperación porque la respuesta no llega a nuestras oraciones, está tardando demasiado y entramos nosotros a desesperarnos. Esto es lo que el salmista está expresando, dice, estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie, he venido a abismos de aguas, la corriente me ha negado, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios, esperando. Bueno, creo que se nos describe acá a una persona que está desesperada. ¿Nunca pasó por un estado de desesperación? Yo sí he pasado. Una persona que está desesperada y sin respuesta. Encima, desesperada y sin respuesta. Alguien que se siente cansado de orar. Eso es lo que dice el salmista. Estoy cansado de llamar. Una persona desesperada, sin respuesta, alguien que se siente cansado de orar, de clamar, pero la respuesta no llega de parte de Dios. Verdaderamente creo yo que ser paciente es un gran desafío. Aprender a esperar en el Señor, aprender a esperar
a Dios también, ¿no es cierto? Es un tremendo desafío para nuestra fe, porque cuando la respuesta nos llega, lo primero que pasa es que nos desesperamos, nos frustramos y nos desanimamos. Y si usted quiere saber, estas son cosas que el diablo utiliza muy bien. Si no estuvo el miércoles pasado, escuche el mensaje del miércoles, que estuve hablando acerca de cómo vencer al desánimo. Bueno, escúchelo porque va a encontrar unas herramientas muy poderosas. Pero el diablo, cuando nosotros entramos en el cuadro de desesperación, ¿no es cierto?, nos frustra y nos desanima. Él trabaja muy bien con eso. Entonces la pregunta es también, ¿cómo podemos vencer este desafío de nuestra fe? Bueno, confiando en la provisión de nuestro Dios. Confiando que Dios es un Dios que provee. ¿Sí o no? Dios provee. Mire, el Salmo 37, 25 decía el salmista: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Porque Dios es un Dios que provee. Dios te da para tus necesidades. Amén. Entonces, la provisión de Dios es su cuidado constante para nosotros, para proveer, para ordenar y dirigir todo para bien de nuestra vida. Aun cuando no hay milagros visibles en nuestra vida, es su mano siempre trabajando de manera silenciosa a favor de nuestra vida. Es hermoso poder ver cómo Dios va acomodando, ordenando y va obrando en nuestra vida, preparando lo que Él quiere hacer. Entonces podemos decir que la paciencia es tener confianza en la provisión de Dios. Eso es la paciencia. La fe produce paciencia. Y la paciencia es confianza en que Dios va a proveer. ¿Qué va a proveer? Bueno, Dios va a proveer si estás enfermo, salud. Si tenés problema económico, te va a proveer recursos. Si tenés, conflictos en el matrimonio, te va a proveer restauración familiar. Dios te va a proveer cualquier cosa que tú necesites, pero a veces hay que tener un poquito de paciencia. Amén. Porque la fe genera justamente la paciencia, y la paciencia es la confianza en que Dios va a obrar en esa situación que estoy viviendo. Es creer, podemos decir, que Dios ya está trabajando, aunque no entendamos cómo lo está haciendo. Amén. Hay un pasaje que yo escribí en el libro, que de la Biblia, por supuesto, está allá en el libro de Eclesiastés 11:6, que dice: así como tú no sabes cómo crecen los huesos en el vientre de una madre, los huesos de un bebé en el vientre de una madre, así tú ignoras la obra de Jehová, el cual hace todas las cosas. No sabemos cómo, pero ¿cuánto nos hemos sorprendido con la obra de Dios? ¿Cómo hemos dicho esto? No sé cómo voy a salir de acá, y salimos. No sé cómo va a cambiar esta situación y cambia. No sabemos cómo vamos a salir y salimos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo, pero Dios lo hace. Si tenemos fe, si tenemos paciencia, Dios lo hace. Así que podemos reconocer la provisión divina todos los días en nuestra vida cuando, por ejemplo, esperamos en el Señor, cuando, por ejemplo, callamos nuestras murmuraciones, porque sabe que el diablo es un especialista en generar emociones en nosotros que no son buenas. Él te hace pensar cosas y luego te hace sentir cosas que te hacen hablar cosas que no son buenas. Y a veces, hermanos, estamos, en vez de confiando y esperando en que Dios actúe, empezamos a murmurar y decimos: lo que pasa es que el pastor no tiene poder, lo que pasa es que me voy a ir a otra iglesia porque allá hay más poder que en esta. Y entonces empezamos a murmurar, ¿no es cierto? Y el tema, empezamos a decir cosas que no sirven. Por eso tenemos que callar nuestras murmuraciones, tenemos que callar nuestros reclamos, tenemos que callar nuestras preguntas. Vio que a veces uno le dice: Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Bueno, cállese un poquito y tratemos de sentir lo que Dios está haciendo. Tratemos de percibir lo que Dios está haciendo. Termino con esta historia. Un día
el profeta Elías estaba en una situación, en una circunstancia delicada. Estaba en una situación complicada, difícil. Y entonces él necesitaba la intervención del Señor. Y en Primera Reyes capítulo 19 nos cuenta la historia. Dice, él le dijo, el Señor le dijo, sal fuera a Elías, porque Elías estaba tan mal que se había escondido en una cueva, se había metido en una cueva como nos pasa a nosotros, ¿vio? Cuando estamos con crisis, estamos siendo probados, tenemos problemas, a veces nos aislamos y nos metemos adentro de una cueva y nos quedamos ahí. Y entonces Dios no quiere eso, Dios quiere que nosotros confiemos, que nosotros sigamos adelante, que sigamos avanzando, que no cambiemos nuestra fe ni nuestro estilo de vida por la circunstancia que ha cambiado, porque Él puede mostrarnos su poder en medio de esa situación. Y en Primera de Reyes allí lo encontramos a Elías metido en una cueva, escondido. Y Dios le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Eso me da la sensación como que Dios me dice, deja de darte tanta manija con lo que te pasa y ahí arrodillate delante de mí. A veces estamos tan mal, tan agobiados, tan tristes, tan afligidos, tan preocupados por lo que nos pasa, que no podemos ni orar. Hay hermanos que me dicen, pastor, estoy tan mal que no puedo ni orar, no puedo dormir en toda la noche, estoy pensando en lo que me pasa, en lo que le pasa a mi familia, en lo que no tengo, y estoy agobiado y no puedo orar, no me salen ni las palabras. Y el Señor le dice, salí de la cueva, salí de ahí y arrodillate delante de mí. Eso es lo que tienes que hacer, no date tanta manija. Postrate delante del Señor, porque es ahí donde vas a encontrar la respuesta para tu problema, para tu necesidad, para tu circunstancia. Entonces le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí, Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Esto me habla mucho a mí de cuando nosotros esperamos esas cosas no sobrenaturales, queremos experimentar algo sobrenatural, poderoso. Bueno, él estaba sufriendo eso. Dice, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado, una brisa. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Este no es tu lugar, yo tengo algo más lindo para vos. Lo leí en una versión de la traducción latinoamericana, se lo voy a leer. Mire cómo dice, entonces Dios le dijo, sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento, Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Y después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Mire cómo cambia. Silbo apacible y delicado. Y acá dice, se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Dios nos responde, no significa que Él no está ahí. Él está ahí, siempre está ahí. Y cuando Elías escuchó el ruido del silencio,
se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. Y en ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Así que yo termino diciéndote esto. Quizás tu milagro aún no es visible en tu vida y quizás eso te tiene preocupado, te tiene desesperado. Incluso hasta te frustra, te desanima. Eso te genera luchas para venir a la iglesia, te genera luchas para buscar a Dios, para leer su palabra, para orar. A veces no tienes ganas de servirle porque no ves todavía, no escuchas o no ves la respuesta de Dios. Quizás, como dije, tu milagro aún no es visible en tu vida y eso te tiene desesperado, angustiado, desanimado. Pero si ponemos atención, vamos a poder reconocer lo que es el ruido del silencio, o el ruido, como dice la Biblia, delicado del silencio de Dios. Si prestamos atención, si nos desenfocamos del problema, de la circunstancia, de la prueba, de la lucha, de la crisis, nos desenfocamos de eso y nos enfocamos en postrarnos delante de Dios, entonces quizás ahí vamos a percibir que Dios está ahí, al lado nuestro, y que no nos ha dejado solo, que está trabajando en nuestra vida, que está haciendo algo, que prontito va a dar a luz. Pero tienes que esperar. Así que podemos escuchar el ruido delicado del silencio de Dios, es decir, cada pequeño detalle, cada pequeño milagro que todos los días el Señor está haciendo en nuestra vida. Lo vamos a poder sentir. No necesitamos algo extraordinario. Quizás en el silencio el Señor te va a ministrar, te va a bendecir. Así que Pablo, hermanos, se gozaba de la fe firme de los colosenses. Me gustó eso. Se gozaba de la fe firme de los colosenses porque esa fe había sido probada y había resistido la prueba. Y eso es lo más hermoso. Y yo sentí que cuando nosotros somos probados y resistimos la prueba y seguimos adelante, eso genera lo mismo que Dios generó en el corazón de Pablo, gozo, y eso genera en el corazón de nuestro Dios gozo cuando Dios te ve y Dios mira tu vida y ve que pasaste por la prueba y que la resististe y que seguís adelante. Eso trae gozo y alegría al corazón de nuestro Padre. Así que hoy también nosotros quizás enfrentamos circunstancias difíciles y oraciones que parecen no tener respuesta. Quizás alguno esté en esta situación, está en medio de una crisis, parece que mi oración no tiene respuesta. Yo quiero decirte que no estamos solos. Tenemos el poder de Dios para cambiar lo imposible y la provisión de Dios que ordena cada detalle. Aunque no la veamos, la tenemos. Que nuestra fe, mi hermano y mi hermana, se fortalezca cada vez que la tormenta venga. Eso es lo que pasó con los discípulos. Y cada vez que parezca que el cielo guarda silencio, nuestra fe se debe fortalecer más todavía. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque aún en el silencio, como dije, Dios sigue obrando. Y Dios sigue diciéndonos: no temas, tu fe está firme si está puesta en Cristo. Si tu fe está puesta en mí, no va a funcionar. Si tu fe está puesta en algún líder, no va a funcionar. Si tu fe está puesta en alguna religión, no va a funcionar. Pero si tu fe está puesta en aquel que tiene el poder de ponerse de pie en medio de una tormenta, de una tremenda tormenta, levantar su mano y decir: detente, calla, enmudece. Y al instante la tormenta se fue y la paz vino sobre esas personas. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Gloria a Dios. Alábale, alábale a Él, alábale a Él. Este es el desafío de nuestra fe. El desafío de nuestra fe tiene que ver con que la prueba va a venir. Porque para que la fe
esté firme, tiene que primero ser probada. Y tienes que vencer esa prueba en el nombre de Jesús. Y eso va a traer alegría y gozo al corazón de Dios. Porque Dios va a ver que nada te puede mover. Aleluya. Así que yo te invito a cerrar tus ojos en esta mañana. Y si hay alguien que le quiera pedir al Señor que fortalezca su fe, puede pasar aquí adelante. Me gustaría orar por ti. Si hay alguien que necesita que Dios le ayude a tener una fe firme, porque se dan cuenta que muchas veces en medio de la prueba, de la dificultad, de la crisis, no está firme. Los colosenses no tenían al pastor al lado, pero ellos tenían a Cristo. Y Cristo era quien les daba esa fortaleza para soportar las pruebas, las crisis, las luchas. Así que no te preocupes si tu fe es probada. Preocúpate para que, gloria a Dios, tu fe permanezca firme en medio de la prueba. Porque eso es lo que va a traer sobre tu vida la bendición. La prueba es rapidita, la prueba pasa rápido. La prueba no te va a destruir porque es una prueba. La prueba simplemente va a fortalecer tu fe, va a afirmar tu confianza en Dios, va a hacer que veas que realmente cuando viene la prueba, si permaneces firme, la prueba pasa rápido. Aquellos discípulos subieron a la barca, todo tranquilo, de repente una tormenta impresionante se desató. El viento, las olas anegaban la barca. Estaban a punto de morir ahí. Se pensaron que iban a morir, pero se olvidaron que en la barca había alguien tremendamente poderoso que se llamaba Jesús de Nazaret. Allí estaba Jesús, que nunca se olvida de nosotros. Porque Él dijo que tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo te recogeré. Él dijo, yo nunca, nunca, nunca te dejaré ni te abandonaré. Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él dijo, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Aleluya. Yo te sostengo con mi mano derecha y te digo, aleluya, no temas porque yo te ayudo. Él dice, no temas porque yo estoy contigo. Aunque pases por las aguas no te anegarán, ni por los ríos te ahogarás. Aunque pases por el fuego no te quemarás, y las llamas arderán en ti, dice el Señor, porque yo estoy contigo. Aleluya. Él nunca nos va a dejar. En ninguna prueba